Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, División de Ciencias Sociales y Administrativas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Unidad Académica Multidisciplinaria, Campus Teacalco. Licenciatura en Derecho, Doctor Gilberto Pineda Martínez. Estudiante Juan Carlos Hernández Morales. Actividad integradora del tercer parcial. La cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Este tiene como finalidad el corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de colección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente, se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en el contacto con esos elementos. Los responsables de la cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de la ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas, vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito que alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados, de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se tramite. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objeto o producto del delito, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia en este proceso. Los responsables de la cadena de custodia la iniciarán con el registro bajo los supuestos de localización, descubrimiento, aportación, para lo cual se entenderán por localización. La localización es el lugar de ubicación de los indicios o elementos materiales probatorios en virtud de la intervención. Descubrimiento: cuando la inspección de personas, vehículos, inmuebles, entre otros, se encuentre en indicio, evidencia, objeto o instrumento del hecho delictivo. Aportación: cuando los indicios o elementos materiales probatorios son entregados por el particular a cualquier servidor público que en cumplimiento de sus funciones propias de su encargo o actividad en los términos de la ley se encuentre facultado para ello. La aportación que se obtenga respecto de fluido corporal, vello o cabello, sangre u otras imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo deberá realizarse con respeto a la dignidad y a los derechos humanos, con el consentimiento de la persona o con autorización judicial, cuando se trate del imputado. Deberá realizarse en presencia de su defensor o persona de su confianza. A continuación, se establece para cada etapa de cadena de custodia una definición, límites, los responsables que intervienen en ellas, las actividades elementales que efectúan, las acciones de verificación y controles necesarias, así como el registro de la documentación. Procesamiento. El procesamiento es la etapa en la cual el policía con capacidades para procesar y, en su caso, el perito detecta, preserva o conserva los indicios o elementos materiales probatorios
Esta inicia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad responsable de su traslado. Durante el procesamiento se llevará a cabo la identificación, documentación, recolección y embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios a cargo de los peritos o policías con capacidad para procesar, según sea el caso. Estos podrán llevar a cabo las siguientes actividades elementales: la observación, identificación y documentación de los indicios o elementos materiales probatorios. Será mediante la observación ordenada, minuciosa, completa y metódica realizada a través de la aplicación de técnicas de búsqueda. Para la identificación se asignará un número, letra o combinación de ambos, el cual será único y sucesivo. Asimismo, se deberá llenar la documentación correspondiente antes, durante y después de aplicar las técnicas de cada etapa del procesamiento a través del uso de diversos métodos y técnicas, tales como el fotográfico, el croquis general y a detalle, el escrito, entre otros, con el propósito de individualizar la información relacionada con las características de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de la intervención. Se deberá llenar el registro de cadena de custodia. La recolección, embalaje, sellado y etiquetado de los indicios o elementos materiales probatorios se realizará de forma manual o instrumental de acuerdo con su tipo, con el propósito de garantizar su integridad, autenticidad e identidad. Posteriormente, se embalarán en contenedores o recipientes nuevos, de forma individual, salvo aquellos casos que se pueda agrupar con tipo o naturaleza, finalizando con el sellado, etiquetado y firmar del responsable del procesamiento. Todos los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo que tengan relación con el hecho que se investiga entrarán con el registro de cadena de custodia. La recolección, embalaje, sellado o etiquetado a que se refiere este apartado se realizará en los bienes, objetos o instrumentos producto del hecho delictivo, la conformidad con la naturaleza de los mismos. Para su constancia se elaborará un acta de inventario de bienes después de que sean examinados, fotografiados o videograbados, siguiendo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al aseguramiento. El inventario y recomendaciones para el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios se realizará por el perito o la policía con capacidades para procesar, previo al traslado, con el propósito de contabilizar y asegurar que los indicios o elementos materiales probatorios estén documentados en el formato de registro de cadena de custodia y en el formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios. De ser el caso que el perito o la policía con capacidades para procesar se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, estos emitirán las recomendaciones para el manejo y traslado de los indicios o elementos materiales probatorios al personal facultado para el traslado, con el fin de garantizar la integridad de los mismos. En las recomendaciones que se emiten, al menos se deberán establecer las condiciones para el manejo de los indicios o elementos materiales probatorios, destino, condiciones ambientales y el tipo de transporte que se debe emplear. Una vez llevada a cabo las actividades elementales, los peritos o la policía con capacidades para procesar deberán llevar a cabo las siguientes acciones de verificación y control de la cadena de custodia. Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios
se encuentre debidamente sellado, etiquetado y firmado. Cotejar la información de la etiqueta del embalaje con la información del registro en el acta correspondiente para que los datos asentados correspondan entre sí. Revisar que se encuentre con la documentación de los indicios o elementos materiales probatorios, es decir, escritas, fotográficas o croquis simple y a detalle. Llenar el registro de la cadena de custodia por indicio, salvo aquellos casos que sea estrictamente necesario agrupar por el tipo o naturaleza, el cual lo acompañará en todo momento, debiendo contener los siguientes datos, que es identificación, documentación, recolección y traslado, servidores públicos que intervienen en el procesamiento, tipo de traslado, continuidad. Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere, destruya o contamine, el interviniente anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de cadena de custodia e informará de manera inmediata al Ministerio Público. El traslado. Esta etapa está materializada por el perito o policía con capacidades para procesar. En caso de que éste se encuentre imposibilitados para realizar el traslado, podrán encomendarse a quien lleve al traslado como encomienda transportar los indicios o elementos materiales probatorios debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con el registro de cadena de custodia. Durante la etapa, quien realice el traslado documentará sus acciones empleando los formatos de entrega, recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y el registro de la cadena de custodia, anexos de la presente. Cuando por causas de fuerza mayor no puedan transportarse los indicios o elementos materiales probatorios a la brevedad hacia los servicios periciales, a la bodega de indicios, a las instituciones que cuenten con áreas forenses o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación, estos deberán ser canalizados a almacenes temporales para su almacenamiento transitorio, informado de ello al Ministerio Público. Tan pronto cesen las causas que ocasionen el impedimento y se reúnan las condiciones logísticas necesarias, se realizará el traslado al lugar destinado según corresponda. Quien realice el traslado, ya sea el perito, policía con capacidades para procesar, deberá llevar a cabo las siguientes acciones para la verificación de control de la cadena de custodia durante el traslado. Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentren debidamente sellados, etiquetados y firmados. Cotejar la información de la etiqueta del embalaje. Registrar los ingresos y salidas de la bodega temporal, en su caso. Requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios en el formato de registro y cadena de custodia. Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierde, altere, destruya o contamine, se anotará la circunstancia en el apartado e informará de inmediato al Ministerio Público. Análisis. Es la etapa en la que se realizan los estudios a los indicios o elementos materiales probatorios con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación. Cuando el análisis se lleve a cabo en los laboratorios de servicios periciales o instituciones con áreas para el análisis forense, el perito o especialista deberá iniciar con la recepción y registro de los indicios o elementos materiales probatorios. Continuará con el estudio correspondiente y con la emisión que dictamen, informen o requieran y finalizará con la entrega de estos para el traslado de la bodega de indicios o a algún otro lugar con condiciones de preservación y conservación. Y al finalizar el análisis se advierte remanentemente o hayan consumido la muestra,
El perito o especialista deberá realizar la anotación correspondiente en el rubro de observaciones de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia. Cuando los estudios se realicen en campo, el perito o la policía con capacidades para procesar iniciará con la recolección de los datos de los indicios o elementos materiales probatorios, continuará con los estudios que se aplicará a estos y terminará con la emisión que dictaminen, informen o requieran, y en su caso con la devolución del bien con la autorización de la autoridad competente. En esta etapa, el personal que realiza el análisis deberá utilizar el equipo de protección personal. Cuando el personal de servicios periciales o instituciones con el área para el análisis forense reciba los indicios o elementos materiales probatorios, se realizará las siguientes actividades elementales. Se llevará a cabo con la solicitud efectuada por el Ministerio Público de acuerdo a sus atribuciones y facultades. Cuando se realice un peritaje sobre los objetos que se consuman, al ser analizados, no se permitirá que se verifique el análisis primero, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. Este último supuesto, o cualquier otro semejante que impida que con su posterioridad se practique un peritaje independiente, deberá ser notificado por el Ministerio Público al defensor del imputado, si éste ya se hubiere designado, o al defensor público, para que, si lo estima necesario, los peritos de ambas partes y de manera conjunta practiquen el examen, o bien para que el perito de la defensa acuda a presenciar la realización de peritaje. Durante esta etapa, el personal responsable del análisis deberá considerar como acciones de verificación y control de cadena de custodia las siguientes: verificar que los registros de cadena de custodia acompañen a los indicios o elementos materiales probatorios y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje o en su contenido e informar al Ministerio Público. Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentre debidamente sellado, etiquetado y firmado. Al aperturar el embalaje, cerciorarse que el contenido se encuentre íntegro y cotejar que el contenido de la etiqueta es el mismo del registro de la cadena de custodia. Cerciorarse que hayan observado las consideraciones de conservación o preservación requeridas por los especialistas que lo procesaron en su caso. Tratándose de los peritajes irreproducibles, se estará lo dispuesto por el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios en el registro de cadena de custodia. Cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere, destruya o contamine, anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones e informará de manera inmediata. La recepción. Inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y finaliza con la salida de estos de manera definitiva de la bodega o almacén general. En esta etapa participan el responsable de bodega de indicios o el depositario, quienes deberán realizar las siguientes actividades. Recepción en la bodega. Recibirá los indicios o elementos materiales probatorios, los cuales serán verificados de conformidad con lo dispuesto en el presente Código Nacional. Registro de indicios. Documentará las condiciones en que se reciben los indicios y se registrarán en el sistema de control que correspondan. En caso de reingreso, deberá realizar la anotación respectiva.
Almacenamiento. Alma- Almacenará los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar específico, de acuerdo a su tipo o naturaleza, de conformidad con los lineamientos para su manejo correspondiente, a fin de garantizar su preservación o conservación. La salida temporal. En caso de que un indicio o elemento material probatorio sea requerido por la autoridad competente, el depositario deberá recibir la solicitud realizada por el Ministerio Público, la cual deberá contener el motivo de la salida de estos. La persona que se designe para llevar a cabo la salida temporal registrará su actividad en el rubro de continuidad y trazabilidad del registro de la cadena de custodia correspondiente. Salida definitiva. Recibirá por parte de la autoridad competente la solicitud en la cual se pronunciará acerca del destino final del indicio o elemento material probatorio para que se registre la conclusión de la cadena de custodia. Posteriormente, documentará y registrará la salida definitiva de los indicios o elementos materiales probatorios, la cual deberá ser agregada al libro de entrada y salida. Para la verificación de control de la cadena de custodia, deberá de llevar las siguientes acciones. Verificar los registros de la cadena de custodia se encuentren anexados en los indicios o elementos materiales probatorios y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje o en su contenido e informar al Ministerio Público. Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentre debidamente sellado, etiquetado y firmado. La presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio. Esta etapa tiene como propósito llevar a cabo la presentación de indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional como prueba material a solicitud de las partes e inicia con la salida de estos de la bodega de indicios o del lugar donde se encuentren resguardados, con el propósito de ser incorporados en juicio para posteriormente ser reingresados a la bodega y finalmente se realice su determinación judicial. En la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional participa quien haya realizado el traslado, ya sea el perito o el policía con capacidades para procesar. Para la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios se deberá realizar lo siguiente. El Ministerio Público instruirá al perito, policía, con capacidades a procesar, realizar el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios al órgano jurisdiccional. Posteriormente, el responsable del traslado los depositará y resguardará en el lugar correspondiente, quien requisiera el rubro de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia. Para la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios en audiencia, cualquiera de las partes, de ser el caso, podrá solicitar al juez la interrupción de la cadena de custodia, una vez exhibido por solicitud de la parte correspondiente el indicio o elemento material probatorio, regresa a la bodega de indicios o algún otro lugar para su resguardo hasta su destino final y por ende la conclusión de cadena de custodia. En esta etapa se llevará a cabo las siguientes acciones de la verificación y control de la cadena de custodia, que ya han sido anteriormente mencionadas, como lo es verificar que los registros de cadena de custodia acompañen a los indicios o elementos materiales probatorios y documentar cualquier cambio o alteración en el embalaje, en su contenido e informar al Ministerio Público. Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentre debidamente sellado, etiquetado y firmado. El Ministerio Público deberá cerciorarse que se hayan observado las consideraciones para el traslado requeridas por los especialistas que lo procesaron en su caso. El Ministerio Público y el responsable del traslado deberán cotejar la información de la etiqueta del embalaje con la información del registro en el acta correspondiente
para que los datos asentados correspondan entre sí. El responsable del traslado deberá requisitar las actividades relacionadas con continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios en el registro de cadena de custodia. El responsable del traslado deberá registrar la conclusión de la cadena de custodia en el apartado de observaciones del rubro de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia, anexando el acuerdo o constancia correspondiente por la autoridad competente. En esta etapa se completarán los formatos de entrega, recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y el registro de cadena de custodia. La disposición final de los indicios o elementos materiales probatorios la determinará la autoridad competente y podrá comprender alguno de los siguientes supuestos: decomiso, devolución, destrucción, abandono, extinción de dominio o cualquier otro que determine la ley, para la instrumentación de cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior. Se deberá atender la normatividad aplicable. Es cuanto.